El abogado Raúl Patiño ya se encuentra en nuestros estudios. Él es vicepresidente del Parlamento Andino. Con él dialogaremos acerca de este periodo ordinario de sesiones en la ciudad de Quito. Hasta aquí, ¿cuál es el balance que usted hace de lo que ha sido la primera jornada? Abogado, buenos días. Realmente es muy interesante. Todos los ecuatorianos nos preocupamos del tema de la seguridad. Pero cuando tú ves al alcalde de Talagante en Chile, que cuenta cómo logra que disminuya la delincuencia, cuando ves a la ministra de Nicaragua, cuando ves a la responsable de la seguridad de México, cuando ves a dos peruanos, a uno que fue ministro del Interior y a un general, ves entonces todo un debate y encuentras que sin participación ciudadana en ningún lugar del mundo se ha logrado disminuir la delincuencia. Los policías solos, aunque sean muy profesionales, aunque pongan mucho empeño, no lo pueden lograr sin nuestro apoyo, porque somos los ciudadanos y ciudadanas los que sabemos quiénes andan armados en el barrio, los que sabemos cuáles son los delincuentes del barrio, y esa es una de las conclusiones más importantes de este seminario internacional, donde han participado parlamentarios andinos, pero también 7 expertos de toda América Latina. ¿Cuál puede ser el papel del Parlamento andino? Usted ya lo mencionó en parte en la nota, pero expliquemos, digo, al público que lo está viendo, abogado Patiño, ¿cuál puede ser el papel del público, en primer lugar, o del ciudadano común, en este caso, y de las organizaciones de base, como lo mencionaba el alcalde chileno el día de ayer? Y también, ¿cuál debe ser el papel del Parlamento andino para que todo esto, estas buenas iniciativas, puedan multiplicarse? Bueno, en primer lugar, con el apoyo de Pepe Serrano, que es el ministro del Interior, estamos haciendo un plan especial, además de trabajar en 7 provincias, y vamos a avanzar las 24, en una parte de Guayaquil que tiene 365.000 personas, en la parroquia Febres Cordero. Ahí hay 95.000 viviendas. Y entonces, a diferencia de otros barrios que tienen 500, 1.000 o 1.500 botones de pánico, ahí vamos a poner 40.000 botones de pánico. ¿Qué significa? Que todo el mundo va a tener en el celular cómo aplastar 5 segundos y los 10 vecinos se van a enterar si hay un ladrón cerca, si está entrando algún sospechoso en tu casa o en el vecino. Entonces, la vecindad es fundamental para combatir a los delincuentes. Ponte a pensar cuántos ecuatorianos y ecuatorianas que me escuchan no saben cómo se llaman los vecinos. Y si tú tienes un problema, ¿cómo te pueden apoyar los vecinos si ni los conoces? Claro. Entonces, la solidaridad vecinal, en el caso de Chile, de México, de Medellín, ha resultado muy efectiva, porque entonces el ladrón no es que te ataca y tú estás solo, sino que estás rodeado de vecinos, y además la policía comunitaria que está cerca puede llegar también a apoyarte con agilidad, y de la misma manera las mujeres que pueden ser agredidas. Con el botón de seguridad puede inmediatamente hacer que tus vecinas lleguen para que ningún macho cavernario intente agredirte, ¿no? Ahora, ¿es posible esta forma de combatir el crimen considerando también las nuevas modalidades que existen hoy en día? Ayer, por ejemplo, se habló durante parte de la conferencia de prensa sobre los peligros y también sobre la preocupación frente a la amenaza del crimen organizado. Es que los criminales, tú ves cómo se coordinan y traen droga desde Perú, pasan por aquí, se van a Centroamérica, llegan a México, llegan a Estados Unidos. O sea, el crimen es transnacional. Entonces, yo me acuerdo cuando era ministro de Inteligencia, fuimos con 6 ministros a Cartagena a decir, a ver, ¿cómo todos los ministros, pero también la ciudadanía, apoya a la policía? Nosotros no reemplazamos a la policía para que este crimen organizado transnacional también tenga, por lo menos en el Parlamento andino, y ahora nos estamos coordinando con el Parlamento de Mercosur, y ahora estamos impulsando el Parlamento suramericano para que todos los ciudadanos y los parlamentarios nos preocupemos de los problemas fundamentales. La gente quiere que nosotros como parlamentarios andinos tratemos sus problemas y los problemas de todos los latinoamericanos, para que encontremos salidas y propuestas para que los ministros de seguridad tengan propuestas hechas por los parlamentarios sobre los temas más importantes, ¿no? A propósito de lo que me acaba de mencionar, abogado Patiño, ¿se está alcanzando mayor pragmatismo en organismos como el Parlamento andino? El Parlamento andino tiene un problema, igual que el Parlamento de Mercosur, igual que el Parlamento latinoamericano. Hace 30 años se formó, pero no le dieron capacidad decisoria. Sus resoluciones no son vinculantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora los parlamentos andinos? En mi caso, hace un mes que asumí la vicepresidencia del Parlamento andino. Estamos trabajando con los 12 parlamentos nacionales, y hoy día va a haber un debate sobre ese tema en la Asamblea Nacional. Si alguien quiere participar, puede ir, sobre cómo construimos el órgano legislativo de UNASUR,
esas 400 millones de personas que nos podemos transformar en una potencia mundial, pero que en el Parlamento Suramericano sí tengamos capacidad de decisiones vinculantes para los 400 millones de personas. Entonces el Parlamento andino puede recomendar, puede sugerir, puede hacer planteamientos a los ministros, pero no puede tomar decisiones. Claro. Y por eso no ha tenido mucha fuerza. Pero lo que nosotros vamos a hacer es construir el Parlamento Suramericano y darle capacidad de decisiones vinculantes. ¿Cuánto se ha avanzado dentro de esa meta? Bueno, yo he visitado como parlamentario andino 8 países y he hablado con los presidentes de los congresos de América del Sur. Y por ejemplo, el que era presidente de Perú me dijo, mira, si ustedes como Parlamento Sudamericano hacen una ley de medio ambiente y protegen a estos 400 millones de personas y su naturaleza, van a cumplir un papel histórico, porque nosotros tenemos casi el 31% del agua dulce del mundo. Claro. Dime si no es una riqueza que tengamos la tercera parte del agua dulce. En otros países no hay agua dulce, o hay muy poco. Pero además tenemos las frutas. El 26-27% de la fruta, de la carne, de muchos productos le damos de comer al mundo. Y por tanto, nosotros podríamos, en la medida en que tenemos mucha riqueza, ser una potencia mundial si mantenemos, como lo hace el presidente Correa y los 12 presidentes y los 12 cancilleres, una coordinación que haga de América del Sur, nuestro sueño, una verdadera potencia por su riqueza y por su paz y por su calidad humana. ¿En cuánto tiempo estima usted que pudiera concretarse ya la creación de un Parlamento Sudamericano, considerando también los pasos que se han dado en los últimos meses al seno o en el seno de la UNASUR y también la decisión política que existe? Lo que importa es que hay la decisión política. Claro. Pero fíjate, la UNASUR era un sueño. Yo me acuerdo en el 2010 que comenzamos los parlamentarios andinos a recorrer América del Sur. Y decía la gente, bueno, pero ¿eso cuándo se hará? La UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, es un sueño. De 12 países, había solo 2 países que habían los congresos ratificado UNASUR. En un solo año, lo que a veces demora 5, 10 o 20 años, como la Unión Europea, en un solo año, la necesidad de tener una coordinación y de negociar con el mundo como Unión de Naciones Sudamericanas, logramos que 9 congresos ratifiquen la UNASUR, y ahora la UNASUR es una realidad. Claro. Fíjate, ante la agresión del Reino Unido, el papel fundamental lo cumplió UNASUR. Y Reino Unido dice, bueno, yo no me quiero meter en una batalla política contra 12 naciones. Ya no está Ecuador solo. Ya como estuvo Argentina, fíjate Argentina lo que le hicieron a las Malvinas, y como estuvo solo y el gobierno norteamericano no lo apoyó, entonces claro, lo dejó aislado, y ahora en cambio quedó aislado Reino Unido, y toda América Latina se unió y respaldó a Ecuador. Pregunta final, y también le pido una respuesta bastante breve. ¿Cabe una reforma en ese momento en el Parlamento andino mientras se concreta el Parlamento Sudamericano? Es mucho más práctico que nos integremos, Parlamento Andino, Parlamento de Mercosur y 12 parlamentos nacionales, para hacer el Parlamento Sudamericano el órgano legislativo de UNASUR, y va a tener una gran potencia. Abogado Patiño, muchísimas gracias por haber estado aquí presente. Mucho gusto. Ha sido el abogado Raúl Patiño, vicepresidente del Parlamento Andino.